La industria de la cereza chilena ha cuadruplicado su volumen en los últimos 5 años. Este crecimiento está sujeto a variables externas y, por supuesto, algunas inherentes al crecimiento, propias. Los siguientes líderes de la industria exportadora analizarán cómo se puede enfrentar desafíos como la mano de obra, capacidad de proceso, logística en destino y apertura de nuevos mercados. El panel comenzará con una presentación del señor Gonzalo Salinas, analista del sector de frutas y hortalizas de Food and Agribusiness Research de Rabobank. Gonzalo analizará las macro tendencias en la industria de la cereza para que luego nosotros invitemos al escenario a señorita Orieta Ramírez, gerente general de Frusan, señor Andrés Fuensalida, gerente general de Copefruit, señor Cristian Tagle, gerente comercial de Garcés Fruit y presidente del Comité de Cerezas de Azoex, y por último, Claudio Vial, gerente general de Ranco Cherries. Y el moderador de este tremendo panel será el presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, señor Iván Marambio. Invitamos al señor Gonzalo Salinas a que realice su presentación. Un aplauso, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Primero, muchísimas gracias a Jensen Group, al Comité de Cerezas de Azoex por la invitación y por invitarme a ser parte de este gran evento. Y antes de partir también, felicitaciones. Llevo prácticamente 10 años, 11 años siguiendo esto. Es un tema que de verdad me gusta mucho y creo que los resultados vistos en esta temporada, que ya los vamos a comentar acá, la verdad que son muy positivos y por eso les reitero felicitaciones. Soy Gonzalo Salinas, miembro de Rabo Research, parte del área de investigación de mercado de Rabobank para Chile y Perú, con más de 130 investigadores alrededor del mundo para proveer de información a nuestros clientes y también a la industria. Partiendo con lo que han sido los cambios, primero hay que poner un contexto de todo lo que hemos vivido en los últimos 3 años y yo diría que la palabra clave acá es incertidumbre. Todavía estamos en camino hacia la vuelta a la normalidad, todavía no llegamos y como vamos a ver más adelante hay distintas señales que nos muestran que estamos en camino pero todavía falta un poco para recuperar. Partiendo con los diversos cambios geopolíticos que han ocurrido, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, incluso antes de la pandemia, ahora ya más pronto con todo lo que ha significado la guerra entre Rusia y Ucrania en el continente de Europa, afectando no solamente al sector de fruta fresca de forma global, han sido cambios muy importantes. También, entre medio, todo lo que ha sido la pandemia, cómo han sido los cambios en la oferta, corregidos con estímulos a la demanda, cómo esto también fue cambiando nuestra forma de consumir y cómo esto derivó también en un comercio dependiente de cadenas de suministro que vimos que pensábamos que quizás no eran tan vulnerables, pero con lo vivido en los últimos años pudimos ver que así fue. Y entrando también a uno de los primeros puntos que vamos viendo y que ha llamado más la atención en los últimos años también, va siendo la inflación. Vamos viendo al menos como en el mercado de los Estados Unidos ya se tocó o se alcanzaron niveles máximos en el año 2021, vamos viendo una tendencia hacia la recuperación, cómo los componentes tanto de la demanda como de la oferta son igual de importantes, y también en el mercado de Europa, donde vamos viendo cómo el crecimiento en los salarios reales también tocó un punto mínimo en agosto, septiembre del año 2022, dependiendo del país a analizar, y también vamos viendo una recuperación en el segundo semestre y en los primeros meses de 2023. Esto también va de la mano con otro de los factores que vendría siendo súper importante y que a la industria le compete mucho. Ya lo vivimos recién en el panel anterior respecto de la logística. Este es el índice de confiabilidad del sistema de transporte de carga marítimo proporcionado en este caso por Sea Intelligence. Había un nivel antes de la pandemia de 75%, que cayó fuertemente hasta un 35% durante 2021 y 2022. Se ha ido recuperando, como podemos ver acá hay un punto, una pequeña caída
Y eso me llevó a ver dónde está, perdón, hay una recuperación en 2022 y vamos viendo que el periodo diciembre y enero es donde empezamos a ver caídas en el índice de confiabilidad, el punto más bajo, y también caídas en las temporadas anteriores. Esto también, a la inversa, vamos viendo en el tiempo promedio global de atrasos también por la misma fuente, con cómo fue subiendo este promedio global de atrasos y al mismo tiempo en la temporada 21-22 y también en el mismo periodo de diciembre y enero con los índices más preocupantes. De hecho, el pic se alcanzó también en enero del año 2022. Pero también vamos viendo cómo eso ha ido cambiando. Todavía estamos en niveles por encima de lo que fue antes de la pandemia, pero va una recuperación. Esto bajado a cómo ha sido con las cerezas. Vamos viendo que el número de barcos se logró un número máximo, 59 según la estadística que manejo. También vamos viendo acá estos puntos mínimos corresponden a, este de 2016-17 corresponde a cuando se implementaron los barcos rápidos y este de 2021 cuando se alcanzó el mejor tiempo de transporte, que lo vemos acá en la línea azul. Esto da la apertura a mucho espacio también para mejorar, como lo vamos viendo en lo que han sido las últimas 5 temporadas. En cuanto a los días promedio de transporte marítimo, mejoró un 6% en lo que fue 2022-23, pero todavía le queda algo para mejorar en el mejor nivel que se alcanzó alrededor de los 22 días en la temporada 2020-2021. Esto también ya lo han comentado mucho en lo que ha sido este evento. Acciones en concretas en la industria, comunicación, alianzas. Llevamos a esto cómo pasamos, desde tiempos sobre los 30 días, disminuyendo prácticamente 10 días menos en transporte. También cómo cambió en la última temporada lo que fue la concentración. Kona ya lo mostró también en su presentación. Lo agrupé yo por zonas geográficas dentro de China, norte, centro, sur y parte del interior también. Como la zona centro, principalmente puerto de Shanghai y Ningbo, acapararon el 30%, un tercio de la oferta, algo que en las últimas 4 temporadas no lo habíamos visto. De hecho, se había mantenido bastante estable la zona sur, recibiendo el 80% de la fruta. Esto va generando también una mejor distribución, una mejor forma de llegar a todos los mercados, sobre todo del interior de la zona norte de China, que quizás todavía no conocen las cerezas o están quizás un paso atrás para llegar a la comercialización. Y también quiero pasar esto rápido porque ya lo hablamos, ya se habló de esto en el panel anterior. Al menos hay algunas señales de que, al menos acá, índice global de tarifas de contenedores, esto puede abrirse por ruta, mercado de destino, tipo de barco. Pero lo general al menos es que ya en el último trimestre este índice global mostró una pequeña caída, un 4% apenas, pero ya en el primer trimestre de 2023 llevó una caída de 11%. Esto para contenedores reefer. Ojalá pudiéramos tener lo mismo como se experimentó en los contenedores secos, pero lo que se ve es que para 2023 y 2024 hay numerosos factores que al menos apuntan a que podría continuar esta disminución de las tarifas de contenedores reefer. En lo que respecta a capacidad de conectores y capacidad de flota, se ve que en 2023 y 2024, de acuerdo a nuestra área de logística de Rabo Research, mostraba en su último informe que para 2023 y 2024 al menos los pronósticos muestran un aumento en la capacidad. Otro punto importante también que fue muy demandado o muy comentado por parte de los clientes, el tema de los fertilizantes. Nuevamente, tenemos un índice que al menos volvió a estar al nivel antes de la guerra de Rusia. Todavía le queda por recuperarse todo lo que fue este incremento por parte del inicio de la pandemia. Por lo tanto, con todos los factores que hemos ido viendo, la profundidad y la duración del lado de las recesiones todavía sigue en debate. Esto todavía está en curso. Yo creo que ese es uno de los puntos súper importantes. Esto no es algo que se pasó, que ya se superó. Todavía está transitando, pueden ocurrir cambios y vamos viendo cómo, de acuerdo al mercado de destino, sobre todo acá quiero centrarme primero en Estados Unidos y Europa, tenemos distintas realidades. Primero, en Europa hay una guerra andando todavía y eso puede alterar cualquier tipo de pronóstico que se pueda hacer, sobre todo en el corto plazo. Tenemos también realidades complejas
cómo han sido el tema de, por ejemplo, la dependencia de energía entre la zona euro y lo que ha sido Estados Unidos. O también cómo vamos viendo que, si bien la inflación es muy alta, el desempleo todavía sigue relativamente bajo, tanto en Europa como en Estados Unidos. En el caso de China, yo diría que las tendencias son un poco más macro. Hay temas, por lo menos la reactivación por el COVID ya es algo que se vio por la industria de cerezas. Hay temas más macro en cuanto a tema de la población, el tema de la deuda de China, pero al menos el PIB fue ajustado al alza de acuerdo a los últimos índices. Esto lo quería compartir solamente para tratar de instalar, yo creo, sobre todo en el panel, la mirada a futuro que va a tener la industria. Nuestro principal mercado ya alcanzó su pic de población. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? Se va a mantener por al menos unos 10 años el mismo nivel. Pero partamos desde acá para tratar de analizar o ver o tratar de mirar a mediano o largo plazo cómo esto va a generar quizás numerosos cambios. En lo que es el crecimiento económico global, al menos China para 2023 y 2024 tiene números positivos, fueron revisados al alza en marzo de acuerdo a la última entrega de la OECD. Pero bajando esto al consumidor, se nota al menos en los mercados fuera de China una búsqueda de valor. En el caso de Estados Unidos, de acuerdo a la variación mensual en lo que fue el año 2022, en las visitas y transacciones a tienda en el retail de Estados Unidos, vamos viendo que en el total mostraron unas variaciones negativas mensuales, sobre todo en el segundo semestre de 2022, pero como las tiendas de descuento y club de almaceneros, o de acuerdo a la traducción utilizada acá, mostraron como una tendencia que se escapó del total de las tiendas, por debajo de la inflación en algunos casos, pero se ve este giro. Lo mismo con el gasto en la tienda, donde vemos que las tiendas de descuento y de estos clubes de almaceneros también mostraron una diferencia. Se ve también, la gente está comprando más, al menos en el mercado norteamericano, pero por el otro lado también hay que poner también sobre la mesa otros factores, el aumento de gasto disponible, lo que fue año 2021, año 2022, dependiendo del mercado con las ayudas económicas. También el tema de que, por ejemplo, los supermercados tipo premium, natural, siguen con niveles positivos, al menos en gasto en tienda. Y esto también lo quiero llevar a lo que se ve en el mercado de Europa. Acá hay numerosos factores y la verdad que voy a citar al analista de Rabo Research de Holanda. Nuestra bola de cristal está un poco borrosa. Hay muchos índices, muchos factores contradictorios. Esta no es una crisis como las que había antes. Vamos viendo, por ejemplo, casos más o menos llamativos, frutas relativamente económicas como lo son las manzanas en algunos casos, lo mismo también con los plátanos, fueron mostrando, sobre todo en el caso de las manzanas, disminución en su consumo, considerando que estamos en un periodo de crisis y lo que se había observado antes era lo contrario, que el consumidor tendía a ir hacia alternativas más económicas, pero vamos viendo también como otras frutas como de mayor valor, como frutillas, arándanos, sobre todo los arándanos fueron aumentando el consumo total en el retail alemán en kilos de fruta comprados por año. Y también vamos viendo, por ejemplo, el efecto de los cítricos, que fueron muy consumidos en la pandemia, pero que en el año 2022 tuvieron un ajuste. Están muy dinámicas las distintas tendencias que van afectando esto. Vamos viendo también acá cómo, al observar también el tema del valor, lo que comentaba antes, casos de los arándanos, por ejemplo, continuaron aumentando el consumo a pesar de valor. ¿Qué factores hay ahí involucrados? Numerosos. Todavía estamos tratando de ver qué ocurre. Lo mismo también en el caso de los plátanos, por ejemplo, logran mantener su valor, o frutas más de mayor valor en el caso de el volumen promedio por transacción en el retail alemán. Van mostrando distintas tendencias, por lo tanto, ese es uno de los mensajes unido al del inicio de la presentación. Esto todavía está cambiando, estamos en un transcurso hacia una vuelta a la normalidad. Por lo mismo, esa es una de las primeras conclusiones. Estamos en eso. Ese es el año 2023, es lo que va a ser. Va a ser más lento de lo esperado, ya lo vimos en el primer gráfico, el de la inflación en Estados Unidos. Estos cambios también van a ir poniendo presión en la conducta de los consumidores en los distintos mercados.
los factores macros todavía persisten, guerra, la inflación, todavía, y eso va a ayudar a que todavía se mantenga esta incertidumbre a escala general. Para mí sería muy fácil y sería bacán poder decirle sí, va a estar bien, pero lamentablemente con todos los factores que hay actualmente no es posible hacerlo. El mercado chino también, con mercados estructurales más a mediano o largo plazo. Y también, yo creo que guardé este punto al final para poder comentarlo acá con el resto de los asistentes en este panel. La cereza chilena, con lo que mostró en la última temporada, yo podría decir que está entrando en una nueva etapa en su historia de exportación. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Perfecto.